Nuestro hermano Pedro puede comenzar cuando usted lo desee. Muy buenas tardes, hermanos, amigos que nos acompañan en esta reunión, predicación del Evangelio. En esta primera parte me gustaría leer en primer lugar en el libro de Hebreos, que tenemos la certeza de que lo escribió el Espíritu Santo. Todavía no se ponen de acuerdo algunos de quién escribió el libro, pero la certeza la tenemos que lo escribió el Espíritu Santo. Vamos a leer un versículo en el capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Dice el versículo 35, Hebreos 10, 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y este es el versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hasta allí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor. Es un versículo que invita a la reflexión, invita al pensamiento de lo que viene a futuro. El Señor Jesucristo prometió que iba a volver. En Juan capítulo 14, Él promete a los suyos que va a ir, va a preparar lugar para que donde Él esté, nosotros también estemos con Él. Y el Señor fue a preparar lugar. Pasaron los años y tenemos allí en la carta de Pedro cómo las personas se burlaban respecto al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque desde el comienzo decían que la venida del Señor Jesucristo era ya, era un evento próximo, pero iban pasando los años y el Señor no venía. Y tenemos que entender el concepto del tiempo que tiene nuestro Señor. El libro de Pedro nos hace una pequeña aclaración. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Segunda de Pedro 3, versículo 9. Sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dice el versículo 8 que no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. Y eso estaba pasando en el siglo primero. Y a los hebreos también se les escribe para que obtengan la promesa, porque os es necesaria la paciencia. Y obviamente, si el Señor les dijo que Él iba a preparar lugar para ellos e iba a volver, necesitaban paciencia, porque al momento del Señor decirles que Él iba y volvía para que estuviéramos donde Él iba a estar, y pasaban los días, los años, y no venía el Señor, obviamente a los discípulos les comenzó a faltar la paciencia. Y la paciencia es una virtud, es algo sobrenatural dado al creyente. Y estos hermanos estaban esperando la venida del Señor. Pedro tiene que aclararles que los tiempos del Señor no son como nuestros tiempos y que el Señor no retarda de ninguna manera sus promesas, su venida. Él la había prometido y no la estaba tardando, sino que los tiempos del Señor
eran como un día, como 1000 años, y 1000 años como un día. Algunos tenían por tardanza la venida del Señor, pero Él es paciente. Lo que nos falta a nosotros, la paciencia, al Señor le sobra. Él es paciente y es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es una carta para creyentes. ¿Por qué entonces dices paciente para con nosotros? Bueno, nosotros los creyentes tenemos una labor que realizar, una tarea que hacer, y es predicar el Evangelio para que la venida del Señor, cuando suceda, esta venida del Señor, se vaya la mayor cantidad de personas posible. Por eso el Señor es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y qué dicen los burladores? Dice allí en segunda de Pedro 3, verso 4. Estos burladores estaban diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su venida? ¿Dónde está la promesa? ¿Dónde está aquellos que el Señor que los salvó les prometió? ¿Dónde está? ¿Y acaso no es lo mismo el día de hoy? Que hay personas que preguntan, ¿dónde está todo lo que Dios prometió? Hay creyentes que están sufriendo, pasando tribulaciones, están en angustias y pueden preguntarle, ¿dónde está tu Dios? Pero ¿sabe qué? El Señor nos ha dado la paciencia a los creyentes y pasamos por tribulaciones, pasamos por angustia. El Señor dijo, no ruego que los quite de este mundo, sino que los aparte del mal. También dijo que en el mundo tendremos aflicción, mas tenemos que confiar porque Él ha vencido el mundo. Y son promesas del Señor que hasta el día de hoy están vigentes. Decían estos burladores, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hay personas, sobre todo los que estudian un poco de ciencia, que a veces ignoran voluntariamente las cosas de Dios. Se topan con descubrimientos asombrosos, pero dudan, porque eso echa por tierra sus teorías científicas. Gracias a Dios, hay hermanos, hermanas que han profundizado en la ciencia terrenal y han hecho tremendos descubrimientos. Solamente ellos dan la gloria a Dios. Por ejemplo, la persona que descubrió todo lo que es el ADN y personas a lo largo de la historia que han sido cristianos y cuando se les pregunta respecto si creen en Dios o no, afirman positivamente creer en Dios. Ellos asumen que están descubriendo solamente lo que Dios ha ordenado en este mundo. Pero hay gente que voluntariamente ignora, entienden algunas cosas e ignoran voluntariamente lo que fue desde el principio. ¿Cuántos hay que son científicos e ignoran y no quieren reconocer que hubo un diluvio universal, por ejemplo, porque les echa por tierra alguna de sus teorías evolutivas? Hay hermanos que se han dado el trabajo de recolectar más de 80 historias en todas las culturas antiguas que dan cuenta de un diluvio en países tan lejanos como Australia, en partes tan lejanas de Australia como Alaska, y en las dos tienen la misma historia. Algo cubrió la tierra, el agua cubrió la tierra totalmente, incluso en nuestro país, la leyenda de los antiguos habitantes de nuestro país también reconocía, el agua cubrió la tierra. Pero algunos científicos desconocen voluntariamente cómo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra. El día del Señor va a venir
no va a haber ningún aviso. Entendemos nosotros por la palabra de Dios que viene el momento que se denomina el arrebatamiento de la iglesia. Y el Señor allí en Hebreos decía, he aquí, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Las personas podríamos dividirla en dos grupos. El primer grupo es los que se van con el Señor en su venida, y el segundo grupo se queda. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? De ninguna manera, porque el Evangelio se ha predicado durante muchos años y las personas saben que el Señor Jesucristo vuelve por su iglesia. Tiene que estar ese momento, el Señor Jesucristo volviendo por su iglesia. ¿Se tarda acaso el Señor? Lo vimos en Segunda de Pedro. El tiempo no es lo mismo para nosotros que para Dios. Nosotros hemos pasado 2000 años casi. Bueno, para el Señor todavía no han pasado 2 días, podríamos pensar así. Él es antes del tiempo. Recordemos cuando en el comienzo, en Génesis, comienza el sol y la luna y comienzan los días. ¿Y cómo vivía Dios antes de eso? Dios es antes del tiempo cronológico, del cronos que conocemos nosotros. Dios es anterior a eso. Y antes de todas las cosas, antes de todos los tiempos, antes de toda la creación, es impresionante que Dios ya tenía el plan listo y dispuesto. Dice el mismo apóstol Pedro, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Primera de Pedro 1, 19 y 20. ¿Se da cuenta que para Dios el tiempo no es lo mismo que para nosotros? Para nosotros el tiempo es lineal y tenemos un pasado, un presente y un futuro, pero para Dios no. Cuando para nosotros era el pasado, Él ya tenía destinado un cordero sin mancha y sin contaminación. Estaba listo el plan de salvación. A Dios nada le toma por sorpresa. Y dentro de este plan perfecto de salvación, tiene considerada a las personas que quieran ser rescatadas, que quieran ser salvadas. Y ha provisto este medio, el Señor Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Se presenta al Señor como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y esto estaba desde antes de la fundación del mundo, desde antes. A Dios nada le toma por sorpresa. Así que si somos creyentes y pensamos que el Señor demora mucho en venir, tengamos presente que el tiempo de Dios no es el mismo tiempo que nosotros. Él está sobre el tiempo, es antes del tiempo y es un misterio, obviamente. Pero ya el Señor a los creyentes los ve en lugares celestiales sentados con Cristo Jesús. Imagínense, a los creyentes ya nos ve sentados en lugares celestiales. Y amigo, amiga, tú que todavía no has creído en el Señor, que no has recibido al Señor como tu Salvador personal, ¿no te produce una inquietud el saber que el Señor viene, pero viene por los suyos, por los creyentes?
Y si tú no has creído en el Señor, obviamente te quedarás. Nosotros estamos esperando la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia, los creyentes. Pero van pasando los años y los hermanos van partiendo de este mundo a la eternidad. Pero también parten las personas que no conocen al Señor. Los que conocen al Señor parten de este mundo y ven cara a cara a nuestro Señor. Pero los que no son creyentes abren sus ojos estando en un lugar de condenación. Y esa es la triste realidad. No podemos decir otra cosa porque la Biblia lo dice así. Hay dos lugares: estar con Cristo, que es muchísimo mejor, o estar en un lugar de condenación. ¿Y dónde se toma la decisión? En estos pocos años que pasamos en este mundo. 60, 70 años, 80 años, lo más robusto, dice un salmo. Pero luego pasamos. Y es en este mundo, en este tiempo, en esos 80 años, donde la persona decide dónde va a pasar la eternidad, dónde va a pasar lo que es realmente verdadero. Y respecto a la muerte, nadie tiene seguridad de que va a vivir el día de mañana. Nadie. Nadie puede asegurar que el día de mañana va a estar con vida, porque es algo que no depende de nosotros. Durante esta semana que pasó, murieron personas que estaban enfermas, estaban desahuciadas por la medicina y partieron a la eternidad. Pero también que afectó a muchas personas en la ciudad, un joven se ahogó en una piscina, 19 años. Es que la muerte no hace acepción de personas. Incluso los niños pueden partir a la eternidad. El joven podría decir: a mí me quedan muchos años, pero no tiene la seguridad de que va a seguir viviendo. La muerte llega sin aviso. ¿Qué mejor que estar seguro en las manos del Señor, en las manos del Padre, teniendo la provisión completa de parte de Dios, que Él dejó un cordero sin mancha y sin contaminación? Y ahí obviamente hacemos la aclaración porque nosotros no somos judíos. Los judíos entendían claramente qué significaba que hubiera un cordero provisto de parte de Dios. Porque los judíos, cuando pecaban, cuando ellos hacían algo malo frente a Dios, tomaban un corderito y lo presentaban delante del sacerdote. Y el sacerdote degollaba ese corderito y derramaba la sangre, y por la muerte del cordero, la persona era libre de su pecado. Su pecado era cubierto. Ellos entonces entendían el concepto de un cordero. Y Dios ocupa al cordero y lo nombra como el cordero de Dios, que ya no cubre los pecados, sino que los quitas. En el libro de Juan, el capítulo 1, vemos a Juan el Bautista diciendo respecto al Señor: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así se presenta el Señor Jesucristo. Y esa imagen del Cordero llega hasta el final, en el libro de Apocalipsis, capítulo 5. Se le da toda la adoración, todos los seres vivientes, la muchedumbre de gente en el cielo, da gloria y honra y honor y poder al Cordero que fue inmolado, que fue degollado, porque con su sangre derramada, ese Cordero limpió a todo pueblo, toda lengua, toda nación. Ese es el Señor. Esa es la figura que presenta Dios respecto al Señor Jesucristo como Cordero. Y ahora ese Cordero, he aquí un poquito, aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. ¿Estás preparado
para ese encuentro con el Señor. Al final del libro de Apocalipsis, el capítulo 22, el apóstol Juan reafirma la idea de la venida del Señor. Tenemos que estar preparados para la venida del Señor. ¿Cómo puedes tú estar preparado para la venida del Señor? Hemos dicho, hay creyentes y personas que no creen. Bueno, la invitación a que seas un creyente. ¿Cómo puedes ser un creyente? Depositando tu fe en el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. No vamos a decir que repitas una oración, hay algunos que dan oraciones modelo, pero la Biblia siempre habla de fe, de fe. El que cree en el Hijo tiene vida. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3. Es por fe. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Preguntó un hombre a punto de morir. Y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Hechos capítulo 16. Es un asunto de fe, de creencia, de convicción. Y este Cordero de Dios que fue sacrificado, que su sangre fue derramada, está próximamente en llegar, está próximo. Y terminamos con estos versículos de Apocalipsis para reafirmar que el Señor Jesucristo viene y viene pronto. Apocalipsis 22, versículo 7. Es el Señor hablando con signo de exclamación. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. He aquí vengo pronto, dice el Señor. En el versículo 12, 22, 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y luego da una bienaventuranza a los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. ¿Cómo lavarán las ropas las personas? ¿Sabe que lo más poderoso para el lavar las ropas que están sucias por el pecado es la sangre del Señor Jesucristo? Esa sangre como de un cordero, sin mancha, sin contaminación, destinado desde antes de la fundación del mundo. Y si lavamos nuestras ropas en la sangre del cordero, obviamente la limpieza es al 100%. No queda ningún pecado sin lavar. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. He aquí yo vengo pronto. Vuelve a repetir la misma idea. Versículo 17. El espíritu y la esposa dicen, ven. El que oye diga, ven. El que tiene sed, venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Y termina el versículo 20 diciendo, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. ¿Hay alguna duda que el Señor Jesucristo viene pronto? ¿Viene por su iglesia? El libro de Hebreos dice un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará. El libro de Apocalipsis, por lo menos 3 veces en este capítulo, que es el último capítulo de Apocalipsis, el 22, por lo menos 3 veces repite la misma idea. El Señor viene y viene pronto. ¿Por qué tendríamos que dudar que el Señor viene pronto si Él lo dice en su palabra? Volvemos al asunto del tiempo. Tal vez parece a nosotros que ha demorado mucho, pero el Señor no retarda su venida. ¿Puede venir hoy día el Señor? ¿Puede venir mañana? Pero he aquí un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará.
Pero ¿a quién viene a buscar? ¿A quién se viene a llevar? Solamente a los que creen en el Señor Jesucristo, que le reciben como el Salvador de sus vidas, que creen que el Señor Jesucristo como Cordero, sin mancha y sin contaminación, fue entregado en el altar de la cruz, que esa sangre que fue derramada allí limpia nuestros pecados, limpia nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y en el cielo, todo lo que nos espera en el futuro, también va a estar el Cordero. Dice capítulo 21, 22. Y no viene ella a templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Allí va a estar el Cordero. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que viene pronto, viene luego, pero solo viene para buscar a los que creen en Él. Dejamos la pregunta, amigo, amiga, ¿has creído tú en el Hijo de Dios como tu Salvador personal? ¿Has considerado al Señor como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Has considerado la sangre derramada de este Cordero que te da la limpieza de tus pecados? Porque si tú todavía no has limpiado tus pecados, vas a ser tú el que tendrá que pagarlos. Pero el creyente, el cristiano, agradece porque por la misericordia de Dios, el Cordero de Dios limpió nuestros pecados. Con su sangre ha limpiado todos nuestros pecados. No ha dejado ninguno sin limpieza. Y ya no vamos a recibir ninguna clase de castigo, ninguna clase de juicio, porque todo el juicio, todo el castigo lo llevó el Señor Jesucristo en el madero de la cruz. ¿Qué es lo que estamos esperando los creyentes? La venida del Señor. El Señor viene, viene en breve, vengo pronto, mi galardón conmigo, ciertamente vengo en breve, termina el libro de Apocalipsis. ¿Habías considerado la proximidad de la venida del Señor? ¿Sabe que a veces hasta a los creyentes les cuesta un poco porque estamos tan habituados a este mundo, hacemos tantas cosas en este mundo que nos olvidamos que esto es pasajero, es terrenal y el Señor Jesucristo viene en cualquier momento. Así que es una alerta también para nosotros como creyentes, pero más importante aún, para ti que todavía no conoces al Señor, porque si no conoces al Señor, cuando el Señor venga por su iglesia, tú te quedarás y ahí pasarán otras cosas, tribulaciones, angustias, como nunca se han visto en este mundo. La invitación a creer en el Señor Jesucristo para ser salvo. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde.